Mateo 5. Las bienaventuranzas y enseñanzas sobre la ley. ¿Dónde se llevó a cabo el sermón del monte? En un monte, Jesús se sentó y enseñó a sus discípulos. ¿Qué significa bienaventurados? Felices o bendecidos por Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados según Mateo 5? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué promesa reciben los que lloran? Serán consolados. ¿A quiénes se les promete heredar la tierra? A los mansos. ¿Qué se promete a los que tienen hambre y sed de justicia? Serán saciados. ¿Quiénes alcanzarán misericordia? Los misericordiosos. ¿Qué recompensa reciben los de limpio corazón? Verán a Dios. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores. ¿Qué se promete a los perseguidos por causa de la justicia? El reino de los cielos. ¿Qué deben hacer los cristianos cuando son perseguidos? Gozarse y alegrarse porque su recompensa es grande en los cielos. ¿Cómo compara Jesús a sus discípulos en Mateo 5? Son la sal de la tierra. ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor? No sirve para nada, sino para ser echada fuera. ¿Qué otra metáfora usa Jesús para los creyentes en Mateo 5? Son la luz del mundo. ¿Dónde no se debe esconder una luz? Debajo de un almud, debe ponerse en alto. ¿Cuál es el propósito de brillar con buenas obras? Que otros glorifiquen al Padre Celestial. ¿Jesús vino a abolir la ley? No, vino a cumplirla. ¿Qué dice Jesús sobre quebrantar los mandamientos? El que los quebranta será llamado pequeño en el reino. ¿Qué justicia deben tener los discípulos? ¿Mayor que la de los fariseos y escribas que enseña Jesús sobre el enojo con el hermano? Que equivale al asesinato en el corazón. ¿Qué debe hacer alguien antes de presentar su ofrenda si tiene algo contra su hermano? ¿Reconciliarse primero que enseña Jesús sobre el adulterio? ¿Qué mirar con deseo ya es adulterar en el corazón? ¿Qué aconseja Jesús respecto a las partes del cuerpo que nos hacen pecar? Cortarlas simbólicamente, es decir, eliminarlas de la vida. ¿Cuál es la única causa lícita para el divorcio según Jesús? Fornicación. ¿Qué dice Jesús sobre jurar? Que no se debe jurar en absoluto. La piedad verdadera y la oración. ¿Cómo no se debe hacer limosna? Para ser visto por los hombres. ¿Cómo enseña Jesús a orar? En secreto, sin repeticiones vanas. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué se pide en el Padre Nuestro respecto al reino? Venga tu reino. ¿Qué se pide respecto al pan? Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué se pide sobre el perdón? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué se pide en cuanto a la tentación? No nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Qué dice Jesús sobre el ayuno? Que se haga en secreto, no con apariencia triste. ¿Dónde debemos acumular tesoros? En el cielo. ¿Por qué no acumular tesoros en la tierra? Porque la polilla y el óxido los corrompen, y los ladrones los roban. ¿Qué dice Jesús sobre el ojo? Que si es bueno, todo el cuerpo estará en luz. ¿Puede alguien servir a dos señores? No, no se puede servir a Dios y a las riquezas que enseña Jesús sobre la ansiedad por la vida. Que no debemos preocuparnos por comida o vestido. ¿Qué ejemplos usa Jesús para ilustrar la provisión divina? Las aves del cielo y los lirios del campo. ¿Qué se debe buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Juicio, oración y el camino angosto. ¿Qué dice Jesús sobre juzgar a los demás? No juzguéis para no ser juzgados. ¿Qué imagen usa para ilustrar la hipocresía al juzgar? La viga en el ojo propio y la mota en el ojo ajeno. ¿Qué no debemos dar a los perros ni echar a los cerdos? Las cosas santas y las perlas. ¿Qué promete Jesús al que pide, busca y llama? Que recibirá, hallará y se le abrirá. ¿Qué hace un buen padre si su hijo le pide pan o pescado? No le da una piedra ni una serpiente. ¿Cómo resume Jesús la ley y los profetas? En hacer a los demás lo que queremos que nos hagan. ¿Qué camino lleva a la vida? El camino estrecho. ¿Cómo se reconoce a los falsos profetas? Por sus frutos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre. ¿Qué compara Jesús con el hombre sabio que edifica sobre roca? A quien oye sus palabras y las pone en práctica. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Reconocer nuestra necesidad espiritual y dependencia total de Dios. ¿Por qué Jesús menciona la recompensa celestial varias veces?
Para enfatizar que el verdadero premio no está en la tierra, sino en el cielo. ¿Cómo pueden los cristianos ser sal en un mundo corrupto? Preservando la verdad, la justicia y mostrando el carácter de Cristo. ¿Qué significa ser luz del mundo en la práctica diaria? Vivir con integridad, compasión y fe, para que otros vean a Dios en nosotros. ¿Qué enseñó Jesús sobre la venganza? Que no debemos resistir al que nos hace mal, sino mostrar amor y misericordia. ¿Qué actitud debemos tener hacia nuestros enemigos? Amarlos y orar por ellos. ¿Por qué Jesús manda amar incluso a los enemigos? Porque así reflejamos el carácter de Dios, que ama incluso al injusto. ¿Qué significa sed perfectos como vuestro Padre Celestial? Ser íntegros, maduros y reflejar el carácter de Dios en nuestra vida diaria. Reflexiones sobre Mateo 6. ¿Cuál es el peligro de hacer obras buenas para ser vistos? Perder la recompensa celestial, porque ya se recibió la gloria humana. ¿Por qué Jesús valoró la oración secreta? Porque muestra sinceridad y comunión verdadera con Dios, no apariencia. ¿Qué enseñó Jesús sobre el uso de repeticiones en la oración? Que no es necesario repetir palabras sin sentido, Dios conoce nuestras necesidades. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que el nombre de Dios sea reverenciado, honrado y glorificado. ¿Qué enseña el Padre nuestro sobre el perdón? Que debemos perdonar a otros si queremos que Dios nos perdone. ¿Por qué Jesús dice que no nos afanemos por el día de mañana? Porque cada día tiene su propio afán y Dios cuida de nosotros. ¿Qué actitud propone Jesús frente a la riqueza? No hacerla nuestro tesoro ni prioridad, sino confiar en Dios como proveedor. ¿Qué simboliza el ojo bueno o malo? La visión espiritual, si está enfocada en Dios, todo el ser está iluminado. ¿Qué es Mamón? Una personificación de las riquezas como un ídolo o Dios falso. ¿Por qué Jesús manda no preocuparse por el alimento o vestido? Porque Dios alimenta a las aves y viste los lirios, y nosotros valemos mucho más. Reflexiones sobre Mateo 7. ¿Qué actitud debemos tener antes de corregir a otro? Examinar primero nuestra propia vida. ¿Por qué Jesús compara dar cosas santas a perros y cerdos? Porque hay verdades sagradas que no deben compartirse con quienes las desprecian. ¿Qué revela la promesa de pedid, buscad y llamad? ¿Qué Dios es accesible, generoso y responde a quienes lo buscan sinceramente que demuestra la comparación con un Padre terrenal que da cosas buenas? ¿Que Dios, siendo Padre perfecto, da cosas aún mejores a sus hijos? ¿Qué significa la regla de oro en Mateo 7? Tratar a los demás como queremos ser tratados, es la base de toda ética cristiana. ¿Por qué es difícil entrar por la puerta estrecha? Porque exige sacrificio, obediencia y una vida contracultural. ¿Qué son los frutos de un profeta? Sus acciones, enseñanzas y carácter, que revelan su verdadera naturaleza. ¿Qué advertencia da Jesús sobre hacer milagros y no hacer la voluntad de Dios? Que no basta con hechos poderosos, lo esencial es obedecer a Dios. ¿Qué significa no os conocí en Mateo 7? Que Dios no tiene una relación real con aquellos que aparentan piedad sin obediencia. ¿Qué representa la casa sobre la roca? La vida basada en la obediencia a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué representa la casa sobre la arena? La vida sin fundamento en Cristo, vulnerable al juicio y destrucción. ¿Cómo reaccionó la gente al oír este sermón? Se admiraban de su enseñanza, porque hablaba con autoridad.